al asambleísta Juan Fernando Flores. Él integra la bancada legislativa de Creo y obviamente el BAN, la bancada del Acuerdo Nacional. Ya mencionábamos asambleísta hace un momento, ¿no? Resumíamos lo ocurrido el día de ayer. La pregunta que nos hacen muchas personas que nos siguen a lo largo del país es exactamente qué pasa a partir de ahora, luego de que se tomara una resolución por mayoría de votos el día de ayer, se creara la comisión que va a evaluar el accionar de la presidenta Guadalupe Llori, y también poníamos en contexto el hecho de que ella anoche también puso una nueva denuncia en la Fiscalía General del Estado. Básicamente, ¿cómo queda el accionar en la Asamblea? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sin duda lo que ocurrió el día de ayer, lamentablemente en la Asamblea Nacional no es más que un atropello a la institucionalidad, a lo que establece la ley y el debido proceso de todo lo que tiene que ver en el establecimiento de una comisión multipartidista ad hoc para generar un proceso que evalúe no solo a la presidenta de la Asamblea Nacional, sino a cualquiera de las autoridades que son parte del CAL. Primero, existe un dictamen establecido por el Procurador General del Estado donde se establece cuál es la hoja de ruta clara y legal que podría permitir un proceso como este. Pero segundo, hay un elemento que es fundamental y que el día de ayer se violentó por parte de la bancada de UNES, que fue el establecimiento de una comisión donde en una Asamblea Nacional de 5 bancadas desconocen a una de ellas, sino la bancada del Acuerdo Nacional, en este caso una bancada compuesta por 27 asambleístas, que no es un número menor dentro de la Asamblea Nacional, nos convierte a nosotros en la segunda bancada legislativa, y imponiendo a través de la fuerza de los votos actores que no representan de ninguna manera ni a las organizaciones político-partidistas que estamos en la Asamblea Nacional, y mucho menos a las bancadas legislativas con sus diferentes posiciones. El problema para ellos ha sido siempre que nuestro punto de vista es legalista, que nuestro punto de vista va acorde a que solo se puede hacer lo que está establecido en la ley, pero lamentablemente cuando tienen la costumbre algunas personas de actuar siempre por fuera de la ley, no les queda otra que tratar de cumplir sus caprichos con este tipo de acciones que lo único que hacen es perjudicar y perseguir de manera directa a cada una de las personas. Así que en función de eso es lo que ocurrió el día de ayer lamentablemente en la Asamblea Nacional. Un episodio más de esta triste casi novela que vive el pueblo ecuatoriano con una Asamblea Nacional que lamentablemente está más en deuda que en reconocimiento de sus acciones. Claro, se violentan justamente pues lo que establece la propia ley de la función legislativa, pero esto ocurre desde el 14 de mayo del 2021 y tal vez ahí tienen responsabilidades ustedes también, porque precisamente cuando se integraba el CAL, por ejemplo, en esto de violentar los procedimientos, le tocaba al Partido Social Cristiano también ocupar uno de los cargos en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Se lo pasó por delante aquello y este es el inicio de todos estos atropellos y de todo esto que estamos viviendo ahora. Le consultaba a asambleísta Flores exactamente qué pasaría ahora. Sigue la presidenta Llori, porque el ciudadano de a pie se queda confundido y saber qué es lo que pasa. La sacaron a la presidenta Llori. Nosotros ayer clarificábamos que al apelarse la presidencia, subió el primer vicepresidente en la sesión de ayer. Pero la resolución que se aprobó determina que 35 días se toma la comisión, ¿no?, para preparar este informe. Entonces, obviamente, doña Guadalupe Llori, el día de hoy, sigue despachando desde la presidencia, se lo consulto. 7:40. Primero quisiera hacer una aclaratoria que creo que es importante hacerla. Claro. En la Asamblea Nacional están constituidas 5 bancadas legislativas. El CAL solo tiene 4 espacios. La propia ley prevé que en el caso de que exista un número superior al número de espacios, se entenderá que lamentablemente una de ellas no podrá ser parte del CAL. Y esto lo menciona en función de su último comentario, donde hace ver que existía una obligatoriedad a que tenga que tener. Lamentablemente son 4 espacios y eran 5 bancadas legislativas. Y fue una decisión que tomaron en ese momento las 4 bancadas a la hora de votar. Ahora, respecto a su pregunta de qué sucede ahora, la presidenta de la Asamblea Nacional sigue siendo presidenta.
no se ha hecho un proceso donde ha sido destituida del cargo o mucho menos de la dignidad, sino que se ha generado un proceso donde se va a evaluar si ha existido o no un incumplimiento de funciones. Okay. Este es un proceso que tiene tiempos determinados en la ley. Se establece el tiempo para que la comisión se organice, se establezca las pruebas de cargo y descargo de las partes denunciantes, que pueda proceder y avanzar la denuncia en ese sentido y que finalmente se concluya con un informe que establece si existe o no el incumplimiento de funciones, mismo que debe ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras todo esto sucede, ella sigue siendo presidenta de la Asamblea Nacional, incluso pese a la apelación de la presidencia que hubiese ocurrido el día de ayer. Es una apelación que solo rige para esa sesión en específico, es decir, el día jueves que hay nuevas sesiones, ella seguirá presidiendo sin ningún problema estas sesiones. Por lo tanto, pese a que algunos asambleístas de manera irresponsable han mencionado que ya ella está fuera del espacio, de ninguna manera ella sigue siendo la presidenta de la Asamblea Nacional, deberá tener el debido proceso para garantizarse su defensa tal y como corresponde. Correcto, nosotros lo tenemos clarísimo, pero el sentido de la entrevista es eso, precisamente que usted lo deje bien clarificado, bien sentado, ¿no? Porque es importante dar claridad por la confusión, como usted dice, ¿no? Muchos asambleístas, mucha gente de manera irresponsable comienza a tejer criterios y de alguna manera desvirtuar lo que en derecho corresponde, ¿no? Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Asambleísta Flores, buen día. Bueno, usted ha dejado claro, la presidenta Yori sigue a cargo y definitivamente ustedes volverán el jueves a sesionar. ¿Qué pasa si la Fiscalía califica esta denuncia penal que ha presentado en contra de la oposición, la misma presidenta de Guadalupe Yori? ¿Qué pasaría con esos 81 asambleístas si son retenidos para investigaciones por 8 horas? ¿Quiénes van a ir a sesionar? Bueno, en este caso recordamos que eso es una medida que ha tomado de manera unipersonal la presidenta de la Asamblea Nacional, donde se establecieron medidas cautelares de protección en función de que existía justamente una posible o presunta vulneración de derechos. En este caso, más que nosotros explicar qué es lo que sucede, porque no es una acción que hayamos metido de alguna manera nosotros, lo que ocurriría es que estos asambleístas que votaron a favor estarían en desacato de la orden judicial de medidas preventivas y cautelares, por lo tanto se podría prestar a una situación de desacato, lo cual podría implicar en alguna instancia o en algún momento previo, posterior a que lo dictamine el juez correspondiente a este punto, a que los asambleístas habrían incurrido en una falta que podría implicar su detención en ese sentido. Nosotros hablar más allá de lo que legalmente procede, estaríamos emitiendo una opinión que no nos corresponde porque, como reitero, no es una acción que hayamos introducido nosotros o que de alguna manera nosotros seamos parte de ello. Eso fue una decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional y creo que corresponde a ella en su accionar explicar justamente cuáles son los pasos que vendrían en este proceso. Lorena Vaque continúa. Ustedes se levantaron, ¿cómo le va? Buenos días. Ustedes se levantaron y se fueron porque obviamente, como mencionó, no estaban dentro del listado de las bancadas que van a participar para la composición de la comisión multipartidista. Ahora, con esa acción que ustedes realizaron, es como que nosotros no estamos metidos aquí, no vamos a opinar, ni vamos a decir nada, ni vamos a sumar ni a restar. Asambleísta. 7:45. Al parecer perdimos el contacto ahí con el asambleísta Flores, ¿no? Conversando sobre estos temas de gran importancia. Él integra pues la bancada del Acuerdo Nacional, pues su organización política es Creo, y justamente estábamos mencionando todos estos temas relacionados a lo ocurrido el día de ayer. A ver, asambleísta Flores. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Escuchó la pregunta? No, disculpen, tuve un problema en la señal, si podría repetirme la pregunta y mil disculpas.
No se preocupe. No, le comentaba, asambleísta, que el día de ayer ustedes, dentro de esta sesión que la tomó Saquicela al mando, ustedes como bancada, porque no participaron dentro del listado que para la conformación de la comisión multipartidista, se levantaron y salieron de la asamblea. Este accionar que ustedes realizaron es como que, ok, no participamos dentro de esta resolución, no nos pregunten, no opinamos, no sumamos ni restamos. Más o menos esa será su posición, porque se dio a notar de que obviamente ustedes, como ya no se los tomó en cuenta, no se quedaron y simplemente salieron de la sala. No, nuestra posición va mucho más allá. Este no es un problema de no nos están prestando la pelota y en función de eso no vamos a jugar entonces. Nosotros estamos hablando que dentro del proceso siempre, desde el día 1, lo hemos dicho, debemos cumplir con lo que establece la ley. Aquí no podemos caer en lo que estábamos acostumbrados durante más de 14 años, a que simplemente por el hecho de la fuerza, aquí se hacen las cosas como algunos creen y desde eso generando un proceso de imposición que al final del día termina perjudicando. Sino que aquí tiene que generarse un proceso dentro de la legalidad que no afecte de ninguna manera la institucionalidad de la Asamblea Nacional y con ello del Estado ecuatoriano. Estamos hablando del primer poder del Estado en el cual se está accionando por fuera de la ley en varios elementos, y cuando nosotros el día de ayer nos retiramos lo hicimos por dos elementos. El primero, porque justamente advertimos que de no cumplirse con lo establecido dentro del proceso que ha mencionado el procurador, dentro del proceso que debe establecerse sobre la denuncia, y ahora en una posición donde la bancada de la Revolución Ciudadana, pretendiendo con las costumbres que tienen, mencionar que nosotros no existimos dentro de la Asamblea Nacional, siendo una bancada de 27 asambleístas, yo creo que eso deja por sentado que no existe la voluntad política de nosotros ser parte de ello. Y prestarnos a un juego donde simplemente vamos a hacer la mímica de que estamos investigando, cuando detrás de ello hay una intención política de acabar con, en este caso, la presidenta de la Asamblea Nacional, con elementos por fuera de la ley, nosotros no nos vamos a prestar. Por eso mencionaba, esto no es un tema de que no me prestaron la pelota y yo me retiro de la Asamblea. Es que simplemente nosotros no le vamos a hacer el juego. Algo que dentro de la legalidad se están cometiendo errores, donde se están estableciendo elementos que al final del día pueden concluir en responsabilidades por parte de los que votaron a favor, y simplemente ser parte de ello no seremos, porque para algo llegamos a la política, para hacerla distinta, para cambiarla. Si por más de 14 años UNES ha estado acostumbrado a que por la fuerza y por la imposición van a gobernar, con nosotros no cuenten y también tomaremos las acciones pertinentes sobre esto. Acciones como cuáles. La Asamblea está viviendo una crisis. ¿Cuál sería la posición de su bancada para tratar de salir adelante? Ya estamos viendo que hay crisis. ¿Cómo se sale de eso? ¿Qué solución se da? Nuestra posición ha sido clara desde el día en que la propia Asamblea Nacional le negó al país la posibilidad de generar procesos de inversión y generación de empleo. El presidente de la República ha sido claro y enfático en que esta Asamblea Nacional no va a legislar, mucho menos generará procesos de fiscalización. Y si en función de eso a nosotros nos toca gobernar sin la Asamblea Nacional, lo haremos. Y dentro de nuestras responsabilidades, quienes somos asambleístas, cumpliremos con lo que la ley nos obliga a nosotros responder. Y analizaremos, como lo hemos dicho desde el primer momento, la revisión no solo de la presidenta, sino de todos los miembros del CAL, de presidentes y vicepresidentes de comisiones, y generar un proceso donde si evaluamos realmente a los 137 legisladores, cuidado son mucho más de los que creen los que terminarán saliendo de la Asamblea Nacional, porque no están cumpliendo con sus responsabilidades y sus funciones, y mucho menos le están dando respuestas a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Dicho esto, asambleísta Juan Fernando Flores, solamente un punto de aclaración, ¿no? Yo cuando le decía lo de la integración del CAL, y me refería pues a el arranque de este periodo legislativo el 14 de mayo del año pasado, justamente era por el tema de la forma como se integró el CAL, y vale que los ecuatorianos recuerden, ¿no? ¿Cómo está integrado el CAL? Actualmente, pues doña Guadalupe Llori como presidenta, por Pachacuti tiene una representación. Virgilio Saquicela llegó justamente por la bancada de ustedes, por el BAN, ¿no? Siendo integrante de Democracia Sí, pero formando parte del BAN. Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, Darwin Pereira de Pachacuti, Natalie Arias, que es
congresista por Creo también, e integrante del Acuerdo Nacional, Ronnie Aliaga por UNES y Johanna Moreira por la Izquierda Democrática. Yo me refería a aquello, ¿no? El hecho de que no tuvo la representación el Partido Social Cristiano, y hay organizaciones políticas tanto como el Acuerdo Nacional, como Izquierda Democrática y como el propio Pachacutic, que tienen 2 curules ahí en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Vale la pena recordar aquello. No, y estimado, créame que es importante aclarar, y ahí también es importante que la historia... 7:51. A ver, estamos perdiendo ahí la señal, asambleísta. Asambleísta, a ver si me puede escuchar ahí, porque es bueno dejar bien sentado lo que usted estaba diciendo. A ver, el asambleísta Juan Fernando Flores. Tiene problemas de comunicación, definitivamente, pero era bueno poder escuchar aquello, ¿no?